Imagen presenta Bien y Saludable con Ethel Soriano. La voz más saludable de México. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en Bien y Saludable. Yo soy Ethel Soriano y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este programa donde nuestro objetivo es básicamente ayudarle a que tome mejores decisiones. Y en este caso vamos a hablar sobre los trastornos de la conducta alimentaria con un expertazo a quien le doy la bienvenida y me da muchísimo gusto recibir doctor Armando Barriguete, consultor del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. ¿Cómo estás, querido Armando? Me quedé, Ethel, qué gustazo y como siempre en el mejor lugar, en el mejor momento, a la hora de la comida, para que la gente también piense cómo hacer mejores decisiones y este tema que se ha disparado con la pandemia, podamos estar alertas. Sí, fíjate que me gusta, o sea, estamos hablando de los trastornos de la conducta alimentaria, que tú eres un gran experto, pero hoy nos vamos a enfocar un poquito en la prevención, ¿no? Post-COVID. ¿Cómo le vamos a hacer y cuáles cambios hemos vivido como para tener que hablar de esto tan importante como la prevención de los trastornos? Sí, bueno, un tema fundamental es que estamos hablando hoy posterior a 2 años de COVID. Sí. Es decir, posterior a 2 años que todos nos guardamos, unos más, unos menos, pero no sé tú, pero yo me acuerdo que el mejor momento de la escuela se llamaba el recreo. Sí, también para mí. ¿No? Era donde echabas una cascarita, donde te regresaban a lavar la cara porque llegabas sudado al salón, pero convivías con tus amigos. Y te echabas una tortita. Te echabas una tortita, pero te movías mucho. Sí. Es decir, sí nos movíamos mucho todos. Y algo muy importante, era un espacio de convivencia y en donde uno podía platicar de lo que a uno no le gustaba y sobre todo en un espacio de privacidad que es con las y con los amigos. Durante el COVID, yo no me puedo imaginar a mí y a mis amigos de repente sea hora del recreo y volteemos y tengamos a los papás al lado o al hermano conectado aquí al lado o al hermano o la hermana que ya me quiere quitar la compu para ella mandar su tarea. Es decir, fue terrible. Estoy de acuerdo. Entonces, sucedieron varias cosas, ¿no? Uno de los temas grandes es que hoy el tema de obesidad se disparó, pero también la noción y el concepto de gordura se volvió peyorativo. Cuando yo era chico, ¿sí? Yo a mi hermano le decía gordito, a mis hijos les digo gorditos, a las perras les digo gorditas, y en ningún momento es peyorativo. Claro. Hicimos un estudio en el 2008, no, 2004, es un chorro, en donde nos sorprendió mucho que los niños y las niñas al calificativo gordo decían que era malo, oscuro y feo. Ay. Cosa que nos sorprendió mucho en ese año porque no sentíamos nosotros ese mismo prejuicio ante este término, siendo que veníamos de un espacio donde todavía lo gordo podía ser de cariño. Y un segundo tema, yo cuando era chico, sí, y me sentía mal o algo, yo decía que me duele la panza. ¿Sí? Tuve la suerte de estar rodeado de mujeres, mi abuela, mis tías, mi mamá, mis primas y todo. Y me acuerdo que me sentaban al lado, me daban una tacita así chiquita de té. No sé si me somaban la panza o no, creo que no, porque no me acuerdo de eso. Pero me sentía yo mejor. Claro. ¿No? Y era una manera en donde yo pedía ayuda, pedía atención, seguramente pedía cariño que de alguna manera en ese momento necesitaba más. Y como había varias, alguna de ellas me ponía atención y se me quitaba el dolor de panza. Te apapachaban. Me apapachaban. Y en este estudio que hicimos en el 2004, otra cosa que nos sorprendió es que a las niñas y a las niñas les preocupaba su cuerpo. Si yo le hubiera dicho a mi abuela, sí, es que me duele el cuerpo, diría a mi abuela, pues, ¿qué te sobo? Es decir, la noción
de preocupación hacia el cuerpo, desde hace cerca de 10, 15 años, viene creciendo porque el cuerpo ha tomado una dimensión exagerada en nuestra noción de vernos, de convivir y de sentirse aceptados. Parte de... ¿No crees que también es un tema, Armando, que los medios están incitando a que siempre estemos buscando vernos mejor? Porque ahorita ya con los filtros y con todo el Photoshop que ya tienen a disposición cualquier persona, dices, es que yo quiero parecerme y cómo yo me veo al espejo y no estoy así. Entonces te causa como ese malestar. Me duele el cuerpo, ¿no? Sí, y lo que hemos visto nosotros es que en la punta del iceberg encontramos que hay un miedo a engordar o ser gordo, ¿sí? Mayormente en las mujeres, porque seguimos claros que es una sociedad machista, sí, y a ustedes se les exige pues vernos 50 mejor. veces más. Sí. No, pero en todo. Es decir, tú tienes que ser inmaculada, tienes que llegar temprano, tienes que hablar 3 idiomas, tienes que verte guapa, tienes que sonreír, es decir, y el otro con que llegue, ¿no? Es cierto. Entonces, de horror. Entonces, nuestras jóvenes, ¿sí? Esta preocupación que vemos en la punta del iceberg a no engordar o ser gorda, lo que descubrimos y que es un tema muy importante del día de hoy, lo que empuja esa parte del iceberg son miedos que todos tenemos y que mayormente en la adolescencia están, que es el que no me quieran. El que no te acepten, sí. El que no me acepten, el que me critiquen. Y en los adolescentes, no cumplir con mis expectativas o la de mis papás. Entonces, a ver, quisiera que hoy platicáramos un poquito de esos temas. Me gusta y podemos hablar de eso, pero hay algo que te quiero dejar antes de irnos a una pausa, es que tampoco podemos normalizar la obesidad porque no lo vayan a tomar como una cuestión de racismo cuando sabemos, y tú lo sabes perfecto, Armando, que es una cuestión de salud. Sí debemos de aceptarnos con celulitis, estrías, como quieras, pero tenemos que vernos y sentirnos y estar saludables. Voy a una pausa y regresamos con más aquí en Bien y Saludable. Y estoy platicando con el doctor Armando Barriguete, él es consultor del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, acerca de toda la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria post-COVID, que bueno, tú eres un gran experto en trastornos de la conducta alimentaria, querido Armando. Te he recomendado mucho porque me piden, necesitaban a alguien experto y en alguna ocasión que he tenido el gusto de entrevistarte, pues siempre has guiado a la gente a mejorar su calidad de vida, principalmente a estas chicas que decías, ¿no? Más mujeres que hombres. Pero yo te comentaba previo al corte que hay un tema de normalizar la obesidad pensando en que tal vez estamos lastimando a la gente con trastornos de la alimentación y que no saben controlar y que son personas gordas, como decías, ¿no? Que no es una cuestión peyorativa, sino es un tema de salud, pero tampoco el otro extremo de que quiero estar tan delgada como lo que veo en la tele, que es imposible, o ahora con las redes, que están poniéndole muy alta la vara para alcanzar, y eso tampoco es sano. Entonces, ¿cómo llegamos a este equilibrio? Sí, es un tema muy importante. Yo creo que de los temas que hoy están en la mesa, que tenemos que aprovecharlo y inmiscuirnos en él y realmente entenderlo, es el de respeto a la otra persona. Sí. ¿Sí? Y el respeto de las diferentes calidades y cualidades que nos constituyen, ¿no? Habemos miopes, ¿no? Habemos pelones, hay gente que nunca va a utilizar lentes y que es una maravilla, ¿no? Es decir, hay gente que se lava con zacate el coco y tiene pelo por los próximos 100 años. Qué envidia, ¿no? Sí. Entonces yo creo que hay cosas maravillosas, pero sí creo que tema 1 es el respeto, ¿sí? Pero tema 2 es un tema muy grande, que es el de basar todas nuestras reflexiones en evidencia. Es decir, yo puedo tener sobrepeso, ¿sí? Es decir, yo puedo estar un poco pasado de kilos. Tengo que saber que es un factor de riesgo a muchas de las enfermedades crónicas. Sí. Y si no las tengo, lo felicito, señor o señora. Qué bueno que no las tiene, pero tiene usted que saber que ese sobrepeso es un factor de riesgo.
tómelo en cuenta o no lo tome, usted es adulto, yo le sugeriría que lo tomara, pero usted decide. Exacto. Igual es la obesidad, ¿no? Uno, no tenemos que referirnos a las personas como personas obesas, porque son personas que sufren obesidad, Sí. que eso también es muy importante, porque a mí no me pueden decir miope o pelón, bueno, sí me podrían decir, ¿no? Pero, Sí. es decir, es diferente a que digan Armando, sí, el de los lentes, ¿no? O Armando, el que Sufre tiene de miopía, ¿no? Sí, pero rescatan mi personalidad que tiene muchas más características cuando me Sí. dicen Armando o la persona con miopía, ¿sí? Y no me dejan que durante muchos años hay que recordar que sí fue un error médico el encuadrar y el encasillar solo en la enfermedad a la persona, dándole muy pocas posibilidades a que descubramos otras características que a lo mejor no están asociadas con la enfermedad y están asociadas con la salud que pueden ayudarles a mejorar. Entonces creo que es muy importante eso. Del lado de los temas que vemos que son disparadores, ¿sí? De situaciones de ansiedad, de situaciones de depresión o situaciones que pueden también aportar a los trastornos de la alimentación, ¿sí? Es cuando hay primero hay un entorno, que hay que saber que hay un entorno en donde hay una presión que tú describes claramente y que tú como mujer guapa y exitosa vives gracias. y sufres, Sí. ¿no? Porque es decir, se les exige una belleza tal vez de los inalcanzable. 18 años. Sí. Es decir, todos quisiéramos tener 18, ¿no? Porque los 18 se caracterizan por belleza y fortaleza, ¿sí? Son dos características maravillosas que solo las tiene la edad. También decía mi mamá que después de los 18 creerse guapo o inteligente era de riesgo, ¿no? Es decir, hay que darle, ya hay la que foto no da. cuidarse porque vamos a pagar la factura, pero ese Sí. cuidarse, ¿hasta qué nivel está impulsado por críticas, ¿no? Que eso es lo Sí. que venías diciendo. ¿Y cómo prevenir los trastornos de la alimentación cuando todo el mundo te está diciendo, oye, ¿qué onda? O sea, ve la lonjita, no te ves bien, sin manejar el tema de salud, ¿no? Que, como dices, el respeto. Ahí está la evidencia. Sabes que una persona con sobrepeso y una persona con obesidad va a tener muchos riesgos para la salud, muchos, entonces, pero ya es tu decisión, ¿no? Pero lo importante es que lo sepas, o sea, tú decides qué haces. Sí. Pero y en si el lado emocional, exacto. Sí, vemos que también hay factores de riesgo importantes. ¿Cuáles? Que es el que yo no puedo identificar mis estados emocionales. Es decir, la pandemia nos metió miedo y nos metió hasta dentro de la casa y evitó que pudiéramos nosotros convivir y compartir nuestras preocupaciones. Es decir, con nuestras amigas y nuestros amigos en el recreo, nos dedicábamos a hablar de mil cosas, ¿no? De nuestros papás que a veces eran medios pesados, del maestro que no sé qué, o de la Miss que estaba guapísima. Es decir, te servía para tener un foro en donde tú explorabas y te platicaban, ¿no? Diferentes opciones para las situaciones que a ti te preocupan. La pandemia nos cerró ese espacio, nos quitó el diálogo y la expresión de nuestras emociones y nos metió de más a las redes sociales, en donde otra vez el cuerpo, la figura, el tema del peso, el tema de dietas y el tema de una alimentación a veces exquisita y difícil de llevar, adquirir, sí. ¿no? Es decir, frutos rojos del Tíbet. Sí, orgánico, sí. Orgánico, libre pastoreo, la sal del Himalaya azul, es decir, se vuelve una cosa impresionante. Y algo muy importante, sucedió y vemos en nuestros jóvenes adolescentes, más en las mujeres, un miedo grande a crecer, un susto muy grande, porque ven un desafío muy grande a lo que sigue. Entonces, aquí sí es muy importante el tema de saber que a los papás nos toca que sepan que el futuro tiene que prepararse, pero que no es catastrófico. Sí. Es decir, sí vivimos en una pandemia, es muy posible que regrese, pero sí tenemos que aprender muchas cosas que aprendimos. Adaptarnos, a ser no resilientes. Tirar la basura, ¿no? O sea, es que vacunarnos, dormir bien, sí. tener un horario para los aparatos,
saber qué ven mis hijos en sus aplicaciones. Uy, ese es Es un la tema. primera vez que tuvimos posibilidad de ver qué ven ellos. Estoy de acuerdo. Querido Armando, voy rápido a una pausa y volvemos contigo aquí en Bien y Saludable. Estoy platicando con el doctor Armando Barriguete sobre la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria post-COVID, que sí tuvimos muchas presiones, Armando. Más que nada los chavos, ¿no? Estamos hablando de los adolescentes que sí podría ser quienes, principalmente mujeres, quienes más sufren los trastornos de la conducta alimentaria. Sí, ¿Chavas? 3-1, Uh-huh. sí, 3-1 en las encuestas nacionales y asisten a ayuda, sí, 8 mujeres por cada 2 hombres. Es decir, Uy. en el hombre todavía hay ese prejuicio de sentir que es un trastorno solamente para mujeres, lo cual no es cierto, es 3-1, pero hay más ¿Y hombres. edades? Y edades, las edades de mayor riesgo en la encuesta del 2006 era 13 años mujer y 15 años hombre, y en la del 2002 y en la de 18, mayormente de 13 a 19 años, mucho más que de 9 a 13 años. Híjole, está fuerte, ¿no? Es donde están formándose, donde están teniendo herramientas para salir a luchar a la vida, no sé, y ya entrar con un pie así como para un escalón abajo no está fácil. Sí, está duro, y por eso yo creo que el enseñar dentro de la familia a que se expresen las emociones, a que se expresen los miedos, a que podamos decir qué es lo que me preocupa, y a que nosotros como papás, ¿no?, tengamos una noción ideal, pero que no apretamos de más y no queramos realizarnos solamente en los hijos. Sí. De las experiencias que tenemos que aprender del COVID es el tener una hora, el tener estructura para las cosas, tener tiempo para el uso de pantallas, saber qué ven mis hijos en las aplicaciones, que tengan horarios de sueño. A partir de cierta hora en la casa se acaban las pantallas, incluyendo las de los papás. Y el tema del cuerpo y el ejercicio, que no solamente sea para que lo vean en foto, sino sean ejercicios, ¿sí?, o algún tipo de deporte, de convivencia, de grupo, donde haya competencia, y no solo quiero verme tronado, ¿no? Es decir, sino tengo que pacientes sea por que me dicen, salud, es que ¿no? quiero, hablar de la unos importancia, pacientes, claro. Totalmente. De repente me dicen, es que, oye, uno adolescente, es que me quiero poner bueno. Y yo les digo, ¿de bondad? Pues ya estás. No, ¿cómo de bondad? Claro. ¿No? Ellos quieren bueno de buenura. Entonces, hay que aprender y creo que compartir y pedir ayuda. Si yo me siento triste, si me siento muy preocupado por mi cuerpo, si no me concentro, si me estoy obsesionando por la comida, si solo hablo de eso, pedir ayuda, ir con su pediatra y preguntarle, ¿no? Estoy en peso, estoy angustiado o angustiada. Dime una cosa, Armando, ¿cómo para la gente y que tal vez eso lo podemos ver como padres, ¿no? Que tal vez los chavos dicen, no, mamá, yo estoy perfecto. Si necesitamos ayuda de un profesional como tú, ¿cómo te podemos contactar? Como para decir, oye, de verdad hay un tema que mi hija no para de hablar, ya no come, o de repente come y se va al baño y yo sé que vomita. Son muchas cosas que como padres te das cuenta, porque los niños a veces lo minimizan. Sí, puede ser a través de mi Twitter, ¿no? Mi Twitter, que es @barriguete1, ahí me pueden mandar un mensajito y nosotros los orientamos, ¿no? Es decir, está el Instituto Nacional de Psiquiatría, tiene muy buenos especialistas, es decir, los orientamos, porque creo que el tema grande es muchas veces orientación y no necesariamente un tratamiento. Estoy de acuerdo. Hay cosas que como papás podemos hacer y funcionan. Pero no sabes el cómo, no sabes el camino, Armando. Ese es el tema. Dices, es que a ver, le tengo que quitar pues, todas las tabletas a mis hijos y el celular, pero no te dejan decir, o sea, o hasta ni siquiera le tomas importancia porque tú estás en el tuyo, ¿no? Sí, porque también uno no corta a las 10 de la noche, apaga todo y se dedica uno a convivir un ratito, o a la hora de la comida. Bueno. Fundamental a la hora de la comida, fuera celulares, platicar. Y un último tip maravilloso, poner un libro de bolsillo arriba de tu celular. Cada vez que voltees, porque muchas veces lo tomamos por reflejo, vas a ver tu libro de bolsillo, algo que te guste, y vas a regresar a leer, que esa es una maravilla. Yo lo hago y sí me ha ayudado mucho porque a veces veía el celular ya nada más de reflejo. Sí, y como para entretenerte. Lo hago también, O sea, es una cosa que todo mundo estamos en eso, pero llega un momento en que digo, ya,
O sea, mejor hacer algo más útil, ¿no? Más productivo. Entonces, tu librito de bolsillo es Sí. un tema padre que te guste. Hay Ok. cosas maravillosas en la literatura mexicana y les va a encantar y Eso hay que está promover la padre. lectura. Estoy de acuerdo. Entonces, si hay necesidades, si hay emociones que de repente no sabes cómo manejar, busquen ayuda. Es @barriguete1, el doctor Armando Barriguete, que es un gran profesional sobre los trastornos de la conducta alimentaria. Y un gusto, querido Armando, Etel, qué gracias por gusto. compartir con nosotros. Después te paso a saludar en vivo. Por favor, Muchos será saludos un y besos honor. a todos. Muchísimas gracias. Gracias, querido doctor. Gracias, equipo de producción. Yo soy Etel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.